Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, hermanos, en Mateo, capítulo 7, versículo 22. Mateo ¿Todos lo tenemos? Y dice la bendita palabra del Señor Jesús: muchos me dirán, diga conmigo, muchos, aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, poderoso Dios, por esta hermosa tarde, poderoso Rey. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor Jesús. Gracias porque estamos aquí una vez más de pie, Señor, en los atrios de tu casa, poderoso Dios, para alabarte, Señor Jesús, para bendecirte, Padre Santo. Te glorificamos en esta hora, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que pongas atentos nuestros oídos, Señor, a tu palabra, Señor, para que estemos dispuestos a escuchar el mensaje que tú tienes para el día de hoy, para nosotros. Te bendecimos y te agradecemos, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Alabanzas a tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, en Mateo, un texto clave. Un texto clave acerca del fin del mundo, ¿verdad? Hoy hemos visto que la apostasía se ha levantado tan grandemente en las iglesias. Hay tanta, hermanos, información falsa en las iglesias. Han metido al mundo en las iglesias. La apostasía ha crecido demasiado en las iglesias. Amén. Por esto este texto clave nos dice que muchos me dirán en aquel día: Señor. Y usted ha escuchado, no sé si en algún video de TikTok, de Facebook o de alguna predicación de un X pastor que habla pura blasfemada, pero mencionan el nombre de Jesús, mencionan el nombre del Señor, ¿verdad? Pero no porque se menciona el nombre del Señor quiere decir que conozcan al Señor, hermanos. Porque muchos se dicen ser siervos, muchos se dicen ser ministros, muchos se dicen ser profetas. Amén. Pero déjeme decirle que el día del juicio final, Dios les va a decir: apartados de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque solamente ellos vivían por apariencias, pero no por obediencia. Amén. Jesús no está hablando a los del mundo. Jesús no está hablando a los impíos. Sino, hermanos, Jesús a los que le estaba diciendo estas cosas, hermanos, era a hombres. Amén. Que estaban en la iglesia. Amén. Eran a hombres que estaban al servicio de Dios. Hoy vivimos una fe tan superficial que muchos no quieren oír advertencias. Pero la Biblia, hermanos, es clara. Muchos se quedarán. Este mensaje, hermanos, no es para el mundo. Es para la iglesia, es para ti. Es para mí. Para los que llevamos, hermanos, la predicación. Para los que tocamos en la alabanza. Para los que llevamos años
años congregándonos, la gran pregunta que debemos de hacernos: ¿estaré yo inscrito en el libro de la vida? La pregunta que debes de hacerte no es, hermano, si eres un miembro, sino: ¿estaré listo para el día del rapto? Amén. ¿Estaré listo para ese día? En los últimos tiempos, hermanos, ya estamos en ellos. No sé si usted se ha enterado de las noticias o si ve usted noticias. A mí me gusta empaparme, hermanos. Estar viendo en las redes sociales, sí, pero estar viendo noticias del otro lado del mundo, donde se está llevando el reloj de Israel. Amén. Hace unos días vimos la guerra entre Irán e Israel. Pero lo que más me impacta, hermanos, es que 7 años, la Biblia, cuando dice en Apocalipsis que cuántos años de paz va a haber. Y fíjense lo que hizo Estados Unidos con todos esos pueblos. ¿Sabe que firmaron el tratado de paz? ¿Sabe que por 7 años va a estar ese tratado de paz? El tratado de paz ya está. Por eso todos se quedaron quietecitos. Pero realmente, ¿qué dice la Escritura? Que a los 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Los que tienen abiertos los ojos, vean con los ojos. Los que tienen abiertos sus oídos, oigan con los oídos. Pero ¿qué tipo de ojos y qué tipo de oídos? Porque es necesario meternos en la Escritura. Porque es necesario estar en comunión con Dios. Porque es necesario. Porque si nosotros no estamos dentro en la comunión de Dios, hermanos, vamos a ser engañados. Amén. Los últimos tiempos ya están aquí, los estamos viviendo, pero no reaccionamos. Seguimos durmiendo. Estamos como los perezosos. Seguimos con los pleitos familiares. No le hablamos a nuestros hermanos. Seguimos en distancias. Amén. Las señales se están cumpliendo. Ya están a la vuelta de la esquina. Ya viene el Señor. Amén. Mateo 24, 6 al 12 nos dice que habrá guerras, pestes, hambres, terremotos, que ha pasado en El Salvador en los últimos tiempos, en los últimos días. Se ha empezado a despertar, hermanos, esas brechas volcánicas, y de la nada está saliendo humo y ya hay explosiones. Amén. ¿Qué pasó con Texas? De la nada hubo un diluvio. ¿Qué pasó con Los Ángeles? Se quemó. Amén. Nos estamos dando cuenta, hermanos, que la naturaleza ya está en contra del hombre. Amén. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Está dormida. No despierta. Sigue metido en sus afanes. Amén. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5 nos dice que la sociedad está sin valores. La sociedad está sin afecto natural. Hoy vemos a una persona tirada, hermanos, en la calle, o a alguien que le están patoteando el buche, o vemos a una mujer que le está golpeando a un hombre y no somos capaces de ayudar, de apoyar nada, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Es que no es mi problema. ¿Sí? Amén. Somos amadores de nosotros mismos.
Primera Tesalonicenses del 5, versículo 2 al 3 dice, vendrá el día del Señor como ladrón de noche. Así como el relámpago sale del oriente y llega al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Por ejemplo, en el 2020, ¿qué nos sucedió? Se inundó. Vimos una pandemia. Vivimos la rebelión mundial. La moral. ¿Sí? La vivimos. Porque estamos viviendo el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, la IA. Amén. Estamos viviendo el odio a Israel. Todo apunta a que se acerca ya el fin. Ya lo estamos viviendo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia tiene anestesia. La iglesia está anestesiada. Vivimos en tiempos donde muchos se congregan sin ser convertidos. Amén. Vivimos en la actualidad donde muchos sirven, pero sin ser santos. Predican, pero sin temor. La Biblia dice que ya no es tiempo de estar entrenando en el altar. Ya tenemos que estar entrenados. Amén. Es tiempo, hermanos, de una alarma espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. La iglesia moderna ama más un escenario que el altar del Dios Altísimo. Ama más los aplausos que la presencia. Ama más el confort que la cruz de Cristo. Una ocasión vinieron unas personas aquí y como vieron las banquitas y vieron que el área que no está climatizada y vieron el tiempo de calor, ¿sabe lo que dijeron ellos? Ay no, pastor, allá donde estábamos en la Nueva G, allá había clima, allá había banquitas acolchonaditas. Aquí como ustedes nada más tenemos calor, ni ventilador tienen. Gloria a Dios, aquí es donde vas a sufrir. Para llegar a los pies de Cristo tienes que sufrir. Porque ¿qué le pasó a Ananías y a Zafiras? ¿Qué le pasó a Pedro, a los discípulos? Porque estaban viviendo en un confort. Amén. ¿Cuántos siervos se quedarán? La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y sabe qué pasó? Se cerró la puerta. En la Escritura dicen que lo que Dios abre, el hombre no lo cierra. Y lo que Dios cierra, el hombre no lo puede abrir. Amén. Las primeras 5 vírgenes, hermanos, eran prudentes. 5 eran insensatas. Amén. Pero las 10 eran vírgenes. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? ¿Sabe qué significa virgen? La palabra virgen significa pureza, o sea, es un símbolo de pureza. Cristo viene por una iglesia pura, una iglesia virgen, una iglesia que no se haya contaminado con el mundo. Porque las Escrituras dicen que estamos en este mundo, pero
este mundo. Amén. Pero solo, hermano, de las 10 vírgenes, solamente la mitad tenía el aceite suficiente. Esto representa, hermanos, que no todos los siervos serán arrebatados. Y cuando hablo de siervo, no solamente me estoy dedicando a un predicador, sino que todos somos siervos del Dios Altísimo, porque todos somos esclavos de Dios. Amén. Y un siervo quiere decir esclavo. Amén. Todos servimos al Señor. Lo que sí dice la Escritura, que la tercera parte del mundo se quedará. Amén. Muchos cantan en el altar, pero nunca oran en lo secreto. Muchos predican el fuego, pero viven en una frialdad. Ministran con talentos, pero sin frutos. ¿Quiénes se quedarán? Los que jugaron con el pecado, hermanos. Según Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente. Amén. El pecado no confesado, tolerado y practicado te descalifica. Nadie puede engañar a Dios. Los que amaron más al mundo que a Dios. Juan 2:15 dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los que tuvieron apariencia pero no fueron transformados. Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Los que no están llenos del Espíritu Santo, Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Las 5 vírgenes insensatas, hermanos, esperaban a Cristo, pero se quedaron. Solo las que tenían aceite. Y el aceite, ¿sabe usted qué representa? El Espíritu Santo. La comunión. La santidad. Ellas fueron arrebatadas. Amén. Ellas fueron arrebatadas. Lucas 17 del versículo 34 al 36. Léalo usted en su casa. Dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Imagínese usted que está durmiendo con su peor nada, abrazadito, y de pronto, y al día siguiente, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde? Amén. Porque 2 mujeres estarán, pero una será tomada y la otra. 2 estarán en el campo. O sea, el Señor está poniendo, hermano, evidencia. El Señor está poniendo testigo, ¿verdad? Porque ese que se quede va a salir corriendo. Oye, mamá, se perdió mi fíjate que estaba ahí, de pronto ¡bum!, desapareció. Va a haber un caos tremendo. A lo mejor el hermano Alberto va chofereando su taxi, de pronto ya chocó el taxi, pero el hermano Alberto se fue. Aviones que van a caer. Amén. Gloria a Dios. Pero todo tiene que costar, todo tiene un sacrificio. Debemos de amar más las cosas de arriba que las cosas terrenales. Amén. Por eso a mí me entristece verdaderamente, hermanos, que cambie usted más su cansancio, cambie más usted sus afanes, que servirle a Dios. Pero eso sí decimos que queremos estar allá, ¿verdad? Queremos estar en ese lugar donde ya no va a haber más llanto. Queremos estar en ese lugar donde ya no va a haber más lloro, donde ya no haya más tristeza ni más dolor, ¿verdad? Allá queremos ir. Pero para poder ir allá a ese lugar, usted tiene que tener un pasaporte. Usted se sube, va a un avión y no lo van a subir así porque sí. Usted va al aeropuerto, no se va a subir en un avión así porque sí, ¿verdad?
Usted tiene que comprar un boleto de pasaje para poder subirse a un ADO, para poder subirse a un avión. Amén. Entonces también para ir al cielo necesitamos un boleto. Tenemos que pagar nuestro pasaje. ¿Y cuál es el pasaje que tenemos que pagar? No es con dinero. Amén. No es por obra. Porque también dijo el Señor para que nadie se gloríe. ¿Cómo tenemos que pagar ese pasaje? El mensaje de las 10 vírgenes. Ya estaban preparadas. ¿Qué tenían? ¿Qué pedían nada más que tuviera las vírgenes? Aceite. Su lámpara, su aceitera y su aceite. ¿Cuántas cosas? 3. Y estar velando. ¿Verdad? Pero habían 5 que tenían lámpara, que tenían aceitera, pero ¿qué era lo que no tenían? Y el aceite, ¿qué representa? Dijimos. Amén. Se durmieron las 10, se durmieron. Nos va a llegar el cansancio y nos vamos a dormir. ¿Verdad? Pero, hermanos, si estamos preparados, al escuchar la trompeta tenemos que activarnos, pero ya tenemos todo al alcance. Imagínate que todavía te pones a buscar, a revolotear. Aquí que zarpe el carro ya te quedaste. En el ADO te exigen que tienes que estar como mínimo 30 minutos. Antes. En un aeropuerto como mínimo 2 horas. Amén. Y el Señor nos dice que tenemos que estar velando. Velando. Amén. El impacto cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, va a haber un caos. Será un día de terror para los que se queden. Amén. 2 estarán, uno será tomado y el otro será dejado. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia será sacudida. Algunos dirán, mi pastor se quedó, mi esposa se quedó, el profeta se quedó. Amén. El remanente que se quede llorará con gemidos. Algunos correrán al altar, pero déjeme decirle que ya va a ser demasiado tarde. Porque ya la iglesia ya no va a estar. Amén. Otros se van a endurecer más. Amén. Y ahí se estará cumpliendo Mateo 20, 25, 10. Y se cerró la puerta. Amén. ¿Sabe quién va a tomar el escenario? El escenario lo tomará el anticristo. Por eso es muy preocupante, hermanos. Estamos viendo el escenario del Apocalipsis y no estemos despiertos. Pablo dice, levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes, dice Pablo. Ya no es tiempo, hermanos, de estar jugando al cristiano. Hoy es una realidad tremenda. La iglesia está siendo perseguida. Hay lugares donde ya no se permite, hermanos, hablar la palabra de Dios. Todavía nosotros tenemos, hermanos, esa oportunidad de entregar nuestra vida a Cristo mientras Él viene. Pero ¿qué estamos haciendo? Desperdiciando esa oportunidad. Estamos viviendo la última semana que Dios le dio a Noé para hablar que se acercaba el diluvio. Amén. Los que se queden, hermanos, la triste realidad es que van a ser obligados a adorar al anticristo o morir. Vemos en las noticias lo que promovió Donald Trump. Todo aquel inmigrante que quiera tener la ciudadanía
americana tiene que convertirse al ejército, estar en el ejército y los va a mandar a Israel. Pero se tienen que poner un chip. Ahorita están implementando el chip. Amén. Estamos viendo la realidad, pero estamos dormidos. Amén. Muchos que predicaban se convertirán a mártires, otros se rendirán, el Espíritu ya no estará en ellos, ya no habrá igual como hoy, será una época de oscuridad espiritual. Amén. Porque Dios permitirá que se queden. Ellos no quisieron arrepentirse. Lucas 13:3, si no os arrepientes, todos pereceréis igualmente. Porque no valoran el sacrificio de Cristo. Muchos se burlaban al llamado. A mí me decían, ahí viene el vendecostal, me decían cuando trabajaba yo en ADO. Ahí va el vendecostal. Muchos se han burlado. Pero no se burlan de uno, se burlan de Cristo. Amén. Y el que toma la rienda de todo esto es Cristo. Amén. Porque no valoraron el sacrificio de Cristo. Muchos se burlaron del llamado. Se les ofreció la cruz, pero prefirieron el entretenimiento. Otros no cuidaron su aceite. Hoy hay iglesias sin presencias de Dios Altísimo, creyentes sin oración, ministros sin consagración. El aceite, hermanos, no es opcional. El aceite es vital. Amén. ¿Cómo prepararnos para que no nos agarre dormido? Un velador, ¿cómo tiene que estar preparado un velador? ¿Verdad? Porque si el velador y se duerme, ¿será que es velador? No es velador, ¿verdad? Porque ¿qué está velando? Cuando despierte, ¿será que va a encontrar lo que le encomendaron? Amén. O sea, ¿cómo prepararnos para no quedarnos? Tenemos que vivir en santidad. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vigilar y orar. Mateo 26:41 dice, velad y orar. Fíjense, en la escena cuando Jesucristo, hermanos, iba a ser aprehendido, se llevó a sus 3 íntimos, más cercanos a Él, ¿verdad? Y les dijo, velad y orad conmigo. Pero dice, hermanos, que no había pasado ni una hora y Jesús los fue a ver. ¿Y qué les dijo el maestro? No podéis velar ni tan siquiera conmigo una hora. Quiere decir que no había pasado la hora todavía, ya estaban durmiendo. Amén. Y dice que volvió a ir al lugar donde él estaba orando, ¿verdad? Y regresó, ¿y cómo los volvió a encontrar? Durmiendo. Amén. Así nos va a encontrar el Señor durmiendo. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Amén. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, sed llenos del Espíritu. Amén. Tenemos que vivir, hermano, lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que somos. Porque la palabra de Dios es vida. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. He
el vivir con la lámpara encendida. Lucas 12 al 12, capítulo 12, versículo 35 y 36 dice que tenemos que estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Estamos, hermanos, al llamado final. Estamos cerca de ese llamado de Dios. Amén. Estamos, hermanos, viviendo una tibiez como cristianos. Dice Apocalipsis 3:16, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Calientes o fríos? Si estamos fríos, estamos muertos. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Fuego, ¿verdad? Y el fuego es frío. El fuego es caliente. Frío o caliente. El frío es muerte. Amén. La tibieza espiritual será una de las causas más comunes por las cuales, hermanos, muchos se van a quedar. Amén. ¿A cuánta gente, hermanos, no invitas a la iglesia? ¿Y qué te dicen? No, es que hoy no puedo. Hoy llega mi familiar, quizás nunca te ha llegado a visitar, pero ese día que te llegaron a invitar, ese día de casualidad llegó tu familiar, y no es de casualidad, es porque el enemigo sabe que si tú vas a oír la palabra de Dios, ¿por dónde viene la salvación? Satanás sabe que si tú vas y oyes esa palabra te va a hacer cambiar. Amén. Por eso mueve sus piezas también. Pero las escrituras dicen que el que no dejare padre y madre, hijo, hija, esposa, esposa, por mi causa, no es digno. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Muchos se quedarán, Jesús los vomitará de sus bocas. Amén. Que aunque digan, Señor, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedor de maldad. Pero en otra parte dice maldito. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. El llamado es general. Dios hizo al hombre para que solamente le sirviera para una sola cosa: ser adorador, adorarlo en espíritu, adorarlo en verdad. Para eso nos creó el Señor, para ser unos verdaderos adoradores. Amén. Ese fue el llamado, hermanos, que Dios nos hizo. Amén. Muchos se quedarán afuera del reino de Dios por ignorar este mensaje. ¿Te arriesgarás a quedarte? Amén. Cuando estemos ante esa gran presencia del Señor, hermanos, vamos a estar ante ese gran trono blanco. Y la Escritura dice, y fueron abiertos los libros y los otros libros. Y el que no se encontró anotado en el libro de la vida, ¿a dónde cree que va a parar? ¿A dónde cree usted
va a parar? Al lago de fuego, al llanto, amén, y el crujir. Ahora la pregunta es, ¿a dónde quiere que vaya a parar su alma? ¿A dónde? Levante la mano el que quiera irse al cielo. Todos queremos irnos al cielo, ¿verdad? Todos queremos estar en ese mar de cristal, en esas calles de oro, ¿verdad? Todos queremos estar ahí. Ahora la pregunta, ¿ya pagaste el precio? ¿Estás pagando el precio? Amén. Si tú no vigilas y oras, no estás pagando el precio. Amén. Si tú no eres obediente, no estás pagando el precio. Porque a Dios, ¿qué es lo que le gusta? Amén. A Dios le gusta la obediencia. A Dios le gusta la fidelidad. Amén, hermanos. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos está llamando. Hoy el Señor nos está diciendo, activa tu lámpara. Enciende esa lámpara. Amén. Enciende esa lámpara. Llénate de ese aceite. Llénate de esa presencia. Tenemos que vivir con la lámpara encendida. Tenemos que tener ese lomo ceñido del Espíritu Santo de Dios. La pregunta que te debes de hacer hoy en día, ¿en dónde pasaré la eternidad? Porque muchos dicen, en la tercera parte del mundo dice que hay un purgatorio, que todavía hay una esperanza. Pero déjenme decirle que ellos están equivocados. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Después de muerto, se acabó toda esperanza. ¿En dónde tiene que ser todo entonces, hermano? Aquí, en esta tierra. Aquí tiene que estar todo. Lo que usted ate y desate en esta tierra será atado allá en el reino de Dios y será desatado. Como quisiéramos irnos todos juntos, ¿verdad? Como familia, pero desgraciadamente no va a ser así. Usted va a ver a sus hijos que van a ser echados fuera del horno de fuego, así que en el horno de fuego. Todo aquel, ahí es donde el Señor va a quitar ese sufrimiento. Por eso dice que allá no habrá más llanto ni más lágrimas, ¿verdad? Ya no va a haber más sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a quitar. ¿Se imagina usted en lo terrenal, cuando usted ve a un hijo sufrir por una enfermedad terminal, o ve usted a un hijo que está en el reclusorio, el sufrimiento que siente, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Y llora. Pero allá en el cielo, allá no va a haber eso. Allá usted lo va a ver, que su esposo, su esposa sean juzgados, que su hijo, su hija sea juzgado, que su madre, su padre sea juzgado. Los que aún todavía están pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el tiempo del juicio? Por eso el Señor, por ellos, está apresurando los pasos. Yo les invito, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que tienen que venir
a los atrios del Señor con un llanto del Espíritu Santo, hermanos. Usted tiene que venir a doblegarse al Señor. Pregúntate, ¿será que seré tomado o dejado? No es tiempo de juegos, es tiempo de rendirse, es tiempo de venir al altar, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Tenemos que pedir perdón a los que hemos ofendido, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, hermano. Este mensaje es para reflexionar, este mensaje es para ya estar, hermanos, atentos. Hace unos días, hermanos, van varias veces que he escuchado como el sonar de la bocina de un barco. He escuchado el sonido de un barco. Como hace. Bueno, la primera vez escuché 3 sonidos, pero no hace mucho escuché 6. Y dice uno, bueno, ¿y de dónde viene este sonido? ¿De dónde viene este sonido? Porque aquí viene a decir que pasan trailers para escuchar las bocinas de los trailers. Amén. 6 veces he escuchado ese sonar. Y lo que Dios me ha estado mostrando son caballos negros con jinetes hechos de hueso, pero que traen una hoz. ¿Sí saben cuál es la hoz? Esa que viene así puntiagudo, para cortar fruta o malmonte. Amén. Y vienen adelante corriendo niños. Pero ¿sabe lo que me entristece más? Que Dios me muestra a las personas que yo conozco. Y las que primero encabezan esa fila son mis 2 sobrinas, las hijas de mi hermana. Y ves la multitud de niños que van corriendo y aquellos jinetes hechos de hueso, son una calavera, hermanos, que vienen con esos caballos y vienen tumbando cabeza a todo niño que se cruce. Y eso es lo que viene. Una dispensación de mortandad de puros niños. Pasó con Moisés, pasó con Jesús, y la última que viene. Por eso la Escritura dice: ay de aquellas que estén encinta y las que estén amamantando. Ya no se lo tome como un juego. Yo los invito a que se pongan de pie en esta hora y que pase a este altar, pero que venga con ese corazón